Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su programa Vamos a Descubrir. Queremos recordarles que este es un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Como siempre, como todos los viernes en punto de las 8 de la noche, tenemos temas de mucho interés para ustedes en cada una de nuestras secciones. Y recibimos a la licenciada Merly Domínguez en la sección Física Interactiva. Bienvenida, buenas noches y gracias por estarnos acompañando. Jorge, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos nuevamente en Física Interactiva. Bien, siempre tenemos temas de mucho interés para nuestros televidentes y cuéntenos de qué vamos a hablar hoy específicamente. Pues como hemos estado viendo en los programas anteriores, que siempre nuestros sentidos pues realmente los utilizamos para describir nuestra realidad, aunque no todo el tiempo son los mejores instrumentos para poder explicar lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y pues de eso se basan, por ejemplo, los ilusionistas, o los físicos, o los magos, para poder hacer ilusiones ópticas. Y Esto es muy parecido a lo que hemos visto con magos y es algo visual. Exacto, pues como mencioné anteriormente, nosotros básicamente utilizamos los sentidos para describir nuestra realidad, pero no todo el tiempo a través de los sentidos podemos percibir realmente todos los fenómenos físicos y mucho menos aquellas leyes físicas que explican lo que hay detrás. Bien, ¿qué le parece, licenciada, si conceptualizamos acerca de la fuerza centrífuga y centrípeta? Bien, una fuerza centrífuga es aquella fuerza que percibe todo cuerpo que se mueve en un movimiento circular o a través de una línea que quizás no es completamente circular, quizás elíptica, pero esto pasa porque los cuerpos que llevan una velocidad pueden llevar una velocidad constante en su magnitud, pero siempre que van cambiando de dirección pues aparece algo que nosotros conocemos como aceleración, que es cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si el vector de velocidad cambia, siempre va a haber una aceleración. Por lo tanto, una aceleración que va dirigida hacia el centro, aceleración centrípeta, y eso, según las leyes de Newton, pues da lugar a una fuerza centrípeta dirigida hacia el interior. Cuando hablamos de fuerza centrífuga, pues es lo contrario, es una fuerza que va dirigida o que lleva el cuerpo hacia fuera. Y pues es considerada una fuerza ficticia porque ese tipo de fuerza se da en aquellos cuerpos que no son inerciales, es decir, que se mueven en un marco de referencia rotacional con respecto a la curva o la trayectoria curvilínea. Bien, y es lo que nosotros vamos a hacer aquí, vamos a ejemplificar todo lo que usted nos acaba de explicar. Sí. Pero ¿cómo lo podríamos relacionar con la vida cotidiana o con algún aparato que funcione de tal manera? Ok, por ejemplo, si nosotros vemos las ruedas de los carros, esas giran en forma circular, ¿verdad? Entonces va a haber una fuerza centrípeta, hacia el interior. De hecho, si vemos las licuadoras, vemos cómo los objetos van, cuando se empieza a licuar, pues los objetos se van dirigiendo alrededor, al contorno de la licuadora, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, en las lavadoras hay en el caso de la fuerza centrífuga, pues de hecho hay uno de los módulos de la lavadora ya casi al final del proceso que dice centrifugado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el centrifugado? El centrifugado lo que hace es extraer el agua y es gracias a la fuerza centrífuga. La ropa se mueve en forma circular, tiende a pegarse. De hecho, no sé si se han fijado que cuando ya abren la lavadora, pues la ropa normalmente está pegada en las paredes de la lavadora. Entonces eso pasa porque se ha extraído, ¿verdad?, el agua a través de los agujeritos, gracias al centrifugado, la fuerza centrífuga que tira hacia afuera. Muy parecido, vamos a ver uno de esos. No sé si usted, ¿qué cree usted que pase si empezamos a rotar? Bueno, lo podemos construir con un cable, un alambre de estos. ¿De luz? No, bueno, tiene que ser algo rígido. Entonces, de estos ganchos de ropa, lo podemos estirar, enrollar y pues 2 pelotitas de Durapack nos pueden ser de utilidad. Pero ¿qué cree que pasaría si empezamos a rotar este objeto? Bien, podríamos averiguarlo, ¿no? Ok, averigüemos. Bien, entonces vamos a empezar a rotar
Continuamente. Oh, sí, está pasando lo que nos estaba explicando con la de la licuadora. Ahí Excelente. Vean, las pelotitas ascienden y ese ascenso es gracias a la fuerza centrífuga que tiende a tirar a los objetos hacia afuera, entonces por ende suben un poco a través de Muy bien. los Se del vienen alambre. hasta acá, dependiendo la velocidad de las vueltas. Bien, ¿qué más podemos ver acá? Sí, no sé si a usted le parece que podamos pedir colaboración a algunos estudiantes, por favor, jóvenes. muchachos, por aquí. Nos A ver si podría ayudar nos en pueden ayudar en hacer algunos ejercicios por acá, así que pónganseme usted por acá. Sí, vamos a tratar de vencer la intuición a través de las dos fuerzas regidas por leyes físicas, pues, explicadas por leyes físicas. Ujú. En primer lugar vamos a tener ¿verdad? Le vamos a preguntar a nuestro compañero, nuestro invitado de hoy, podría decirse, ¿verdad? ¿Qué cree usted que pasa si yo hago rotar? ¿Podría pasarse por acá, por favor? Si yo hago rotar todo este objeto junto, ¿cree que se va a derramar el agua? ¿No se va a derramar? Bueno, lógicamente lo que nosotros podemos ver es que se puede derramar el agua y se puede Si caer. lo empiezo a rotar, ¿qué cree que pasa? No se va a derramar, se va a mantener en el... ¿Se va a mantener? Ok, vamos a ver entonces. Wow, no se cae. Ok. Ahí Y está. ahí está el agua y podemos verla y comprobar al público, es agua. Es agua. Ahí está, podemos entonces, bueno, hemos presenciado algo realmente En difícil casa, de entender y de creer. ok. Vamos a ver uno más para... Si quiere acérquese por acá para que nos pueda ayudar, pueda colaborar. Ok, vamos a ver otro. Intuitivamente, pues, ¿qué pensarían ustedes? Voy a colocar una moneda y fíjense que aquí no hay pegamento, no hay nada, ¿verdad? Y entonces coloco una moneda, ay, perdí el equilibrio, para que vean que no está pegada, se cae. Ay, estoy temblando. Hay Ok. que hacerlo con mucha concentración, con mucho Sí, cuidado y ahí colocamos va. la Vamos a ver. moneda. Ahora, ¿qué podría pasar si la muevo, Jorge? Lo lógico es que caiga, ¿no? Que caiga. Sí. Ok, vamos a ver. Ahí está la moneda. Wow. Y la moneda ahorita se mantiene y se mantiene justo con el mismo movimiento que el cable, que el alambre. Sí, un movimiento circular y eso es gracias a la fuerza centrípeta y centrífuga. ¿Tiene que ver mucho la velocidad? Sí, entre más rápido se mueva, Menos entonces posibilidades que se caiga. sí, porque sigue la misma trayectoria circular y aparte aumenta la fuerza centrífuga y centrípeta que las mantiene a ellos. Bueno, la fuerza centrípeta más que todo es la que lo mantiene estable igual que en el alambre. Y si yo lo suelto y dejo de rotar, la moneda va a seguir una línea recta. Ujú. Es por la inercia. Entonces, mientras voy bajando la velocidad, Ay, ya se cayó. se cayó. Y eso es porque siguió el camino rectilíneo. Según la primera ley de Newton, pues modificamos su estado de equilibrio y pues continuó su línea recta. Muy bien, y pues uno más que vamos a presentar, vamos a pedirle la colaboración a nuestro compañero y le vamos a preguntar, ¿qué piensa? ¿Cree usted que si yo lo mantengo así, esto se va a mantener en equilibrio? No. ¿Qué va a pasar? Yo pienso que el que tiene el mayor peso de ambos botes, que sería va a caer primero. Ok, vamos a ver si es cierto. Ok, tiene razón. Ahora, ¿y qué pasa si aumento? Ok, esta vez lo he puesto más arriba. He equilibrado probablemente, ¿verdad? El peso a través de la longitud de la cuerda. Vamos a ver si podemos vencer su intuición. ¿Qué cree que pasaría si lo suelto? ¿Se mantendrá en equilibrio ahora? No, tampoco. ¿Y usted qué opina? Igual caería el de mayor peso. Ok, vamos a ver. Oh, es cierto, tienen razón. Entonces les pregunto, ¿cómo podríamos hacer para mantener de alguna forma equilibrio? ¿Habrá alguna forma de mantenerlo en equilibrio? ¿Podría intentarlo primero?
Vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Ok, alguna forma. Aplicando algún tipo de fuerza de este lado. Ok, si no puedo utilizar ok, lo que va a tener que hacer es de alguna forma sostenerlo, el lápiz, sin necesidad de utilizar su fuerza para mantener uno de los dos. No sé, me imagino que aplicar algún tipo de fuerza. ¿Cómo? No ¿Cómo? necesarias. Intente. Ayuda. Ok, Rodrigo, intente ayudarle. No es tan sencillo como estamos viendo. Que no se meta, sáquelo de la línea. Se metió. Sí. Bien, tenemos un pequeño Ajá, traboncito ahí, por ahí. ahí, pero ya está solventado. ya. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Muy bien. Cuidado ahí, Jorge. Ok, vuelve a intentar. Tendría que hacerse en Ok, pero él tiene la idea, Ujú. básicamente tiene la idea. ¿Cómo le surge esa idea, Rodrigo? Vamos a ver si modelamos su idea también. Bueno, esta deducción yo la saqué de una clase de física general donde nos demostraban de que la fuerza... Ya no se baja, ¿verdad? El bote, No, ya no. que tiene mayor peso, mayor masa, en este caso más cantidad de agua, pues ya no tiende a ir hacia abajo. Ujú. Ajá. de que la fuerza giratoria que se produce por la fuerza centrípeta, en este caso sería igual a de la tensión que se ejerce por la cuerda. Ok, entonces, como mencionó Rodrigo, esta tensión que se está produciendo sería la misma magnitud de la fuerza centrípeta que se está desarrollando gracias al movimiento giratorio del bote. Y pues la primera ley de Newton dice que el equilibrio se logra cuando la sumatoria de fuerzas da igual a cero. Entonces, logramos un equilibrio en el bote. Muy bien, excelente. Y para, pues el tiempo ya se nos está alcanzando, entonces vamos a finalizar con un último ejercicio. ¿Con este? Vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a hacer la prueba y tal vez nos puede explicar cómo se puede hacer. Si enfocamos cámara. Estamos esperando que nos salga, licenciada. Ok. Sabemos que es un poquito difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Le voy a preguntar primero a él, a ver si podría hacerlo, ya que nos están ayudando un poco. Entonces, ¿cómo lograríamos hacer que esta pelota quede en el fondo? O sea, no utilizando la mano así como yo lo hice, ¿verdad? No así, y tampoco intentando llevarlo al borde, ¿verdad? Al borde de la mesa. ¿Cómo lo logramos? Bueno, igual creo que se aplicaría fuerza centrífuga. Ya, bueno, ya he visto este truco y entonces ya se lo replican, intentan hacer girar de manera bastante rápida. Bueno, no sé si el tamaño es... Vamos a quitar eso para que no se derrame. Entonces, Vamos a intentarlo por lo menos para poder tener una idea de lo que se puede hacer. pero bueno. Bien, Ok, la idea es vamos que... a ver si La idea es si que logra. Bien, casi. casi se puede. Muy bien, ahí está. Ahí Justo. salió. Pero sí, es gracias al mismo principio, fuerza centrípeta y fuerza centrífuga, actuando sobre nuestro equipo mínimo de laboratorio. Y de hecho, si ustedes se fijan, son equipo básico que nosotros podemos usar con cualquier material que podamos tener en casa. Y de alguna forma, si ustedes mismos son docentes, podrían utilizarlo para explicarles a sus alumnos cómo actúa la fuerza centrípeta y fuerza centrífuga. Bien, muchachos, gracias por la colaboración que nos han prestado y a gracias. usted le Gracias. pedimos que pues se quede con nosotros, que seguimos desarrollando más temas en este programa que tenemos preparado para usted. Buenas noches, licenciada, la Buenas despedimos a noches. usted y gracias por haber estado con nosotros y a usted le invitamos para que siga con nosotros. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial, por favor no nos cambie, ya regresamos. Muy buenas noches, queridos televidentes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Vamos a Descubrir. Queremos recordarles que este programa es coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10.
Tenemos temas, como siempre, importantes en este programa. Esperamos que los 2 programas anteriores hayan sido de su gusto y los haya disfrutado y haya aprendido tanto como nosotros también lo hemos hecho. Hemos pues tenido diversos temas y hoy no es la excepción. Vamos a tener temas interesantes, así que le invitamos para que se quede con nosotros el resto de esta hora y disfrute lo que tenemos preparado para usted. En esta ocasión y en esta sección tenemos a Carlos Daniel Enamorado, que es estudiante de la carrera de Ciencias Naturales, quien nos estará acompañando siempre en esta sección, y a la licenciada Roxana Bulnes, a quien le damos la bienvenida a los dos. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, hoy vamos a hablar entonces sobre determinación de dióxido de carbono. Y vamos a comenzar conceptualizando qué es dióxido de carbono para aquellas personas que quizás este término no están teniendo o no tienen tanto conocimiento. Bueno, básicamente el dióxido de carbono es una molécula que está compuesta por oxígeno y carbono. El carbono es un elemento de la tabla periódica del área de los no metales y el oxígeno también. Ahora, entre el carbono y el oxígeno hay una diferencia de electronegatividad, pero siempre hay atracción formándose este tipo de moléculas. Se llaman óxidos no metálicos por lo mismo, entonces por la combinación de un no metal más oxígeno. Químicamente hablando, eso sería la molécula de dióxido de carbono. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Por qué vamos a hablar de determinación de dióxido de carbono? Pues fíjense que el dióxido de carbono es algo con lo que estamos en contacto diariamente, porque nosotros sabemos que tenemos un proceso de respiración en el ser humano y inhalamos oxígeno, inhalamos aire. El aire no solamente está compuesto por oxígeno, tiene otros componentes como por ejemplo el nitrógeno, el hidrógeno, siendo en realidad el de mayor porcentaje el nitrógeno, pero uno siempre asocia la respiración y el aire con oxígeno. Pero entonces en este momento nosotros lo que queremos hacer es una determinación práctica para evidenciar que el proceso de inhalación de oxígeno lleva a un proceso interno metabólico en el cuerpo, en el ser humano, y produce CO2. Cosa que no visualizamos, así como el aire, no lo podemos ver, pero sabemos que existe. Entonces, qué importante, porque con un procedimiento práctico, fácil, podemos evidenciar la presencia de este dióxido de carbono. Bien, antes de continuar con el tema, queremos recalcar, ¿verdad?, que nosotros estamos con protección para entrar dentro de los laboratorios. Podemos ver, ustedes pueden ver que tenemos nuestros lentes de protección. La vez pasada yo no lo tenía, así que esta vez sí lo tengo porque ya es un requisito para poder entrar en el laboratorio. Es una norma de laboratorio, además que vamos a trabajar con reactivos que son corrosivos, como el hidróxido de sodio, pero también independientemente tengamos o no un compuesto tóxico o corrosivo, debemos de manejar siempre la protección. Entonces la vez pasada decíamos usted no va a manipular nada, pero ya por cuestiones de cumplir con esa norma internacional de seguridad, nosotros siempre vamos a requerir que portemos la gabacha, que esta debe estar cerrada, nuestros guantes, y en este caso por el hidróxido de sodio, que es altamente corrosivo, es una base, vamos a trabajar también con lentes de protección. Muy bien, perfecto. Bien, entonces estamos hablando de que nosotros a la hora de exhalamos dióxido de carbono y a la hora de inhalar es oxígeno. Bien, ¿dónde más podemos encontrar dióxido de carbono? Bueno, el dióxido de carbono se puede encontrar en muchos procesos industriales de manera antropogénica, ¿no? El hombre hace algunos procesos, quema de combustibles fósiles, etc. También el proceso de fotosíntesis de las plantas también tienen ese proceso de producción de CO2. Y nuestro proceso de respiración, ¿no?, que sería básicamente el más importante en este momento para los efectos de la práctica que vamos a desarrollar. Sí, que es nuestro objetivo principal, es dar a conocer que nosotros exhalamos dióxido de carbono. Entonces, ese es el objetivo para que nuestros televidentes puedan comprender cuál es el objetivo de hacer todo este ejercicio. Bien, a la hora, sabiendo que nosotros exhalamos dióxido de carbono, ¿disminuye o cuál es la cantidad o si hay una cantidad estándar cuando nosotros exhalamos dióxido de carbono? Sí, básicamente se manejan algunos datos, ¿no?, promedios. Cada persona obviamente tendrá algunas diferencias, pero se dice o se piensa, no, se sabe que en un promedio una persona por día podría estar exhalando entre 950 a 1200 gramos por cabeza. Entonces imaginémonos en la población mundial cuánto CO2 estaríamos emitiendo al planeta, ¿no? Y esto tiene al final que ver con procesos también
de degradación ambiental. El CO2 posiblemente en algunos procesos industriales esté generando algún tipo de problema ambiental, cosa que trataremos de trabajar en otro programa, o sea que no pierdan la sintonía con este segmento de Química para Todos, donde vamos a explicar un poco de esos efectos negativos del CO2, así como los efectos benéficos, ¿verdad? Que también tendrían, por ejemplo, en el caso de las plantas. Así es, y para dejar esa espinita también para ese programa futuro que vamos a tener, este tema con mayor amplitud, el CO2, entonces, ¿la existencia del CO2 es dañino o es positivo para el ambiente? Es un producto de respiración humana, ¿no? Pero tendrá algunas implicaciones donde posiblemente pueda llegar a producir un efecto negativo, que es lo que vamos a nosotros a tocar en otro tema. Pero sí hablarles, por ejemplo, de su hermano, por decirlo así, que es el monóxido de carbono, que sí ya está altamente estudiado, que es un compuesto sumamente tóxico. Bien, y es que temas como estos vamos a seguir desarrollando y por eso estamos insistiéndoles a usted que no nos cambie, que siempre nos acompañe en los programas. Cada viernes en punto de las 8 de la noche vamos a tocar temas muy interesantes como en un momento determinado vamos a tocar el tema del dióxido de carbono con mayor amplitud. Bien, entonces Carlos Enamorado, explíquenos entonces qué es lo que tenemos aquí, cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para este ejercicio, mientras yo, ¿verdad?, me voy poniendo las indumentarias necesarias para estar dentro del laboratorio. Carlos. Bien, buenas noches. Los materiales que vamos a necesitar para esta reacción es agua destilada, tenemos sosa cáustica o hidróxido de sodio, un beaker de 250 mililitros, un beaker de 100 mililitros, una probeta de 100 mililitros, un Erlenmeyer de 100 mililitros, un indicador llamado fenolftaleína, una espátula metálica, pajillas, un agitador de vidrio y tenemos goteros. Bien, entonces comenzamos con la práctica. Vamos a hacer el procedimiento de lo que es la reacción química y posteriormente vamos a ver la ecuación ya en pantalla. Pero inicialmente lo que vamos a agregar es aproximadamente 100 ml de agua destilada en un beaker, donde vamos a disolver lo que es la base, ¿no? El hidróxido de sodio, que es el primer reactivo que necesitamos para la producción y la evidencia de este CO2. Entonces vamos a agregar 100 ml en el beaker, por favor. ¿Las medidas siempre tienen que ser exactas? Sí, porque en este caso, si nosotros hacemos más concentrada la solución de hidróxido de sodio, por ejemplo, nos va a requerir un poco más de tiempo que el producto se genere, ¿no? Y el cambio se vea y queremos que se visualice. Entonces vamos a agregar solamente una escama de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio viene en pellets, tiene una sensación jabonosa cuando uno lo manipula, pero es altamente corrosivo, por eso la manipulación debe de ser con guantes y con lentes de protección. Vamos a disolverla, es una reacción exotérmica, por solamente tener una escama en el beaker no vamos a tener un mayor aumento de temperatura en la solución, pero sí vamos a tener entonces una solución semi-concentrada de hidróxido de sodio de tipo acuoso. Entonces vamos a esperar un poco que se disuelva la pellets y vamos a agregar en los Erlenmeyer, en cada uno de ellos, 100 ml de agua destilada. Bien, ¿de dónde nosotros podemos obtener el agua destilada? El agua destilada lleva un proceso. Yeah. Hay un destilador, un aparato que así especial se llama, donde hay una eliminación de algunos iones, ¿verdad? Y el agua destilada, eso es lo que implica, ¿no? La eliminación de algunos iones, no es un agua de la llave. Okay. Por lo general se compra, en las farmacias la venden, ¿verdad? Aunque también lo más económico y factible es producirla, ¿no? En los laboratorios. Entonces se estaba agregando, Carlos Daniel, 100 ml de agua destilada en cada uno de los Erlenmeyer, y a esos Erlenmeyer les vamos a adicionar 2 a 3 gotas de fenolftaleína. El fenolftaleína lo hemos trabajado en otras prácticas de laboratorio, es simplemente un indicador ácido-base que tiene un cambio de viraje de color entre pH 8.2 y 10. En el caso del agua destilada, que es un pH neutro, no cambia de color, no hay evidencia de color, es incolora. Pero ya en presencia de soluciones como hidróxido de sodio, que es la que acaba de preparar Carlos, ya que el pH es muy básico, va a cambiar a rosa. ¿Y cuál es la razón por el cambio de colores? El indicador fenolftaleína es sensible al cambio de pH.
sea, el grado de acidez o de basicidad que haya en la solución, nos está permitiendo ver el indicador. Entonces el indicador tiene un viraje, como les decía, entre 8.2 y 10, y al agregar la fenolftaleína con hidróxido de sodio, la fenolftaleína automáticamente identifica esos iones hidroxilos, esos iones básicos, y cambia de color, hace el viraje. Entonces, por ejemplo, si se fijan, si nosotros agitamos, hay una coloración rosa tenue. Vamos a agregarle un poquito más, Carlos, por favor, para que quede un poco más fucsia. Ahí estamos notando entonces que ya se está produciendo un color rosado, ¿verdad? Y si se puede ustedes evidenciar, entre más lo agitamos, obviamente se homogeniza la muestra y el cambio de color es más visible. Aquí lo que estamos haciendo básicamente es cambiando el pH. Entonces estamos pasando de un pH neutro, que era el agua, a un pH relativamente básico. Entonces ya más o menos con ese color podemos hacer la determinación de la ecuación química. Vamos a taparlo con papel aluminio, ambos Erlenmeyer. Uno de ellos va a ser el control, lo vamos a dejar como control para poderlo comparar. Y vamos a colocar una pajilla en el otro donde Carlos Daniel, que es el que tiene fuerza aquí, va a respirar, va a exhalar realmente, que en este caso, como habíamos hablado anteriormente, lo que estaría exhalando sería CO2. Ya inhaló oxígeno por medio de sus fosas nasales, está exhalando CO2. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces en este momento? Lo que va a pasar es una ecuación química, es una reacción química. La ecuación química básicamente lo que habla es que el hidróxido de sodio, en presencia de CO2, se forma carbonato de sodio. Entonces, como pueden evidenciar, el carbonato de sodio, que es una sal, más agua, ha cambiado totalmente el color de la solución. ¿Por qué? La fenolftaleína ya no está identificando la base fuerte, que era el hidróxido de sodio, sino que ya ahí hay un medio neutro, que sería la agua más el carbonato de sodio formado. Entonces podemos ver la ecuación química en la diapositiva que estamos viendo actualmente en la pantalla, donde entonces el hidróxido de sodio reaccionó con el CO2 que exhaló Daniel y formó carbonato de sodio más agua. Muy bien. Bien, excelente. Entonces, estamos viendo la diferencia de colores por la razón que se acaba de explicar. Y bueno, el ejercicio está realizado, entonces podríamos llegar entonces a una conclusión. Es un método fácil de determinar químicamente, visualmente, la presencia de CO2, algo que es tan abstracto, ¿verdad? Que no podemos evidenciar simplemente con el aire y lo que nosotros inhalamos y exhalamos como seres humanos, pero que podemos evidenciar con este cambio de color en un procedimiento básico y fácil de realizar con fenolftaleína. Muy bien. Carlos, ¿qué te ha parecido? Excelente. Es una reacción química bastante sencilla en la que podemos evidenciar claramente cómo producimos dióxido de carbono. Bien, muy interesante entonces lo que acabamos de conocer. Todos los seres humanos exhalamos dióxido de carbono, así que es interesante conocer que sí existe al nosotros inhalar oxígeno, lo que estamos exhalando es dióxido de carbono. Así que la próxima vez que a usted le pregunten qué tipo o qué es lo que exhala, entonces usted ya sabe que tiene que contestar dióxido de carbono. Y que en otro programa, lo ha prometido la licenciada, vamos a entablar este tema con mayor amplitud, vamos a hablar específicamente del dióxido de carbono y otros componentes, ¿verdad? Importante que le acompañen. Vamos a tocar esos temas del CO2 y del monóxido de carbono, que es tan importante también en la parte de toxicidad. Bien, gracias licenciada Roxana Bulnes. Palabras de conclusión. No, muchísimas gracias por su atención, los esperamos en el próximo segmento de Química para Todos el próximo viernes y buenas noches. Carlos. Buenas noches, ha sido un gusto nuevamente haber estado con ustedes grabando este programa. Bien, gracias entonces por estarnos acompañando, le invitamos a que no se vaya, se quede con nosotros para seguir disfrutando de interesantes temas en este programa. Vamos a irnos a una brevísima pausa comercial, por favor, no se mueva de su asiento y disfrute de lo que viene de importante en este programa. Ya regresamos.
Bien, gracias por continuar con su programa. Vamos a descubrir, seguimos en la sección con el licenciado Javier García. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y bueno, tenemos un tema muy especial hoy. Vamos a tener una dinámica diferente. Y bueno, cuéntenos de qué vamos a hablar hoy en este segmento. Ok, la idea hoy es hacer la historia de la vida, prácticamente la historia desde el primer suceso relevante de la formación del universo hasta ya la conformación de la vida como tal, a la existencia de organismos más sencillos que nosotros hasta la complejidad nuestra. Entonces, lo que queremos hacer es ver la proporción, lo distanciados que han estado un evento muy relevante de otro, y para hacer algunos análisis sobre cómo hemos estado cómo es de reciente en realidad nuestra historia. Bien, ¿Correcto? entonces comenzamos acá. Entonces, el punto de inicio es justamente este suceso, este fenómeno, esta teoría que ha tenido tanto estudio y tanta predominancia en el futuro cercano, es el Big Bang. Entonces, una demostración de que el Big Bang se entiende como una enorme explosión de energía, pero en realidad hay quienes comentan que una forma más precisa de decirlo es el gran estirón, la gran expansión, más que asociarlo con una explosión de fuego y de llama, ¿no? Ya, es una extensión. Una expansión. Entonces, ¿eso qué representa para nosotros? Que si nosotros tenemos el planeta Tierra desde un punto central, se empezó a generar muchísima evidencia, soportada evidencia científica, de que todos los cuerpos celestes, todas las estrellas se estaban alejando de la Tierra. Se estaban alejando por diferentes indicadores de eso, la intensidad de la luz roja, que normalmente significa frecuencias largas, que normalmente significa distancia, pero que estaba la Tierra en una posición central y que todas las estrellas parecían estarse alejando con respecto a ese cuerpo. Entonces, si nosotros lo vemos acá, esta distancia, la única razón por la cual todas se estarían alejando es porque hay de manera general una expansión global. Entonces, si volvemos a tomar esa misma medida que hay desde ese punto de referencia de la Tierra hasta las estrellas, y vemos que todas están alejándose constantemente, permanentemente, la explicación más razonable para ello es que hay una expansión general de todo el universo. Porque sabemos desde hace varios cientos de años de que la Tierra no es el centro de absolutamente todo lo que existe. Entonces, si todo se está alejando de todo, la única explicación que se le encontró a ese fenómeno era la expansión en general, que es lo que se le llama Big Bang, el origen de absolutamente todo, el origen de toda la materia, de toda la energía, de todo lo que existe, de todo lo que va a existir, sería a partir de ese primer de la momento. teoría del Big Bang. Que entra, por supuesto, en el área de Merli, que entra en el área de la física, que entra en el área de la astrofísica, no dentro de la biología, pero como momento central, como momento inicial del origen de todo lo que conocemos, incluyendo los seres vivos. Entonces vale la pena tomarlo como referencia, vale la pena discutirlo como ese proceso enormemente relevante para la vida. Entonces, si analizamos eso y vemos en retrospectiva y vemos dónde está. Así es, vemos una ese gran Big distancia Bang. desde donde comenzamos hasta acá. Eso significa que pasó muchísimo tiempo para Pasaron poder llegar hacia hasta alrededor de 10.000 millones de años. Se 10.000 calcula que millones de años. no queremos hablar mucho de años porque magnitudes tan grandes, es decir, 10.000, 13.600 millones de años, para nuestras mentes humanas se vuelven números difíciles de manejar. Yo puedo imaginarme cuántos son 5.000 millones de lempiras que se sacaron de un lugar para financiar otra cosa, y me puedo imaginar la idea, pero cuando pensamos en años, cuando pensamos en tiempo y son magnitudes tan enormes, entonces cuesta visualizarlo. Así es. Entonces aquí podemos ver que desde el primer momento del Big Bang, donde ya el globo está revoloteando por allá, hasta la formación de un segundo evento, que es ya la conformación del sistema solar nuestro, que es en realidad una casita dentro de un enorme barrio, dentro de una enorme ciudad que es la Vía Láctea, donde hay otro montón de sistemas enormes. Un segundo momento es la formación de este sistema, el sistema solar, ¿verdad? El Sol, la Tierra con todos los planetas que conocemos, y con donde se da el momento de valorar lo fino de la vida, donde se da el momento de valorar lo preciada que es y lo específico de las condiciones para que exista. ¿En qué sentido? Se empezó la gran expansión, empezaron a formarse todo lo que ahora conocemos, llega el punto, después de todo este recorrido universal, en que tenemos ya un sistema bien refinado con Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, el Sol, la Tierra, donde es esta estrella la que posibilita todos los procesos energéticos y de la vida acá.
Entonces esta irradiación, que en algún momento más adelante la vamos a discutir, es la que da todo el calor y toda la energía para que acá surjan plantas, para que esas plantas se la coma una vaca, que después nos comemos nosotros, que después seremos devorados por él. Toda esa dinámica energética se da gracias a este sol. ¿Por qué digo que esto es un momento para sentarse y valorar la vida? Porque si este planeta estuviera unos cuantos cientos de miles de kilómetros para acá, que suena bastante, pero en lo enorme del universo es un más cerca del paso, Sol. es un centímetro, es un milímetro, estaríamos fritos. Aquí sería una pelota incandescente incapaz de soportar vida. Y por el contrario, si tuviera unos cuantos cientos de miles de kilómetros, que parece mucho, pero es nada comparado a las proporciones del universo, si fuera una milésima en esa proporción, alejado, sería una pelota de hielo que no permitiría la vida. Entonces podríamos decir que está ubicado en un lugar perfecto. En un lugar perfecto, y por eso es que hay modelos estadísticos para predecir qué tan probable es la vida en otros lugares, y se encuentra, porque el universo es tan inmenso que esas probabilidades existen. Pero por eso es que no en toda galaxia, no en todo lugar hay una condición tan especial como esta, porque es en realidad eso. Así es. Súper especial. Entonces, si le sumamos a eso cuántos espermatozoides hay en cada momento de fecundación, la probabilidad de supervivencia, y si le sumamos a esas probabilidades tan chiquititas las probabilidades de nacer, entonces decimos, somos un milagro. Somos un milagro. La probabilidad es virtualmente cero. La probabilidad de que usted esté aquí hoy es casi cero. Si usted lo redondea es cero. Y aún así está acá. Entonces acá. Son detalles de la vida. Así es la vida. Entonces, el siguiente momento importantísimo en la historia de la vida es la aparición de estos organismos. Estas son algas. Estos son los precursores de las plantas. Son los ancestros de las plantas. Entonces parecen plantas, y más adelante vamos a hablar de ellas quizás en programas que están por venir, pero son los primeros seres que vienen, y después de todo este rato, si podemos ver aquí, son varios miles de millones de años, varios cientos de millones de años después, ya teníamos aquí el montón de rocas y de satélites flotantes, pero ya aquí empieza a haber vida en la forma de algas. Antes de eso habían formas un poco más sencillas de vida, pero este es un gran acontecimiento porque son los que vienen a ser después, a transformarse, a evolucionar en plantas que tienen características más complejas, pero que posibilitan toda una cadena alimenticia para seguir. Entonces podríamos decir que aquí comienza viviendo. Entonces las plantas, todo lo Correcto, que es, de las algas como ancestros de las plantas empieza todo ese proceso hasta llegar a tomar vida. a esta que es una planta acuática, muy similar, por eso son engañosas las plantas y las algas, a veces parecen una misma cosa, pero que son ya muchos millones de años de evolución después, donde ya hay tejido vascular, donde hay una serie de pajillas desde la raíz, aquellas ni siquiera tienen raíz, desde la raíz hasta el extremo final, hasta el ápice, transportando agua, transportando nutrientes. Entonces ya es una refinación del proceso, ya es la naturaleza afinándose a sí misma, y entonces llegamos a la primera estación de lo que viene siendo vida animal. Vida animal. Entonces, alguien que vea esto podría cuestionar la idea de que sea un animal, pero es la forma más primitiva de todas. Es una esponja de mar. Y casi tiene, no pesa, ¿no? de hecho no pesan, si no tienen órganos, no tienen tejidos. De hecho, las células son unas células muy primitivas, se llaman coanocitos, que lo que hacen es jalar flujos de agua para adentro, porque la única forma de alimentación que tienen es dejar pasar entre estos poros y retener ahí la poquita materia orgánica que pueda tener, para luego expulsarlos por esto que se llama ósculo. Entonces podemos imaginar su modo de comer infinitamente más avanzado que este sistema, ¿verdad? Que depende del flujo que le iba llegando, que depende de qué traía ese flujo, depende cuánto tiempo lo logra retener o no. Entonces vemos que modernidad en la vida se manifiesta con esa complejidad de los procesos vitales, la complejidad para circular fluidos, la complejidad para alimentarse, la complejidad para respirar, y estos no tenían ninguna de esas, simplemente estaban a la voluntad de la naturaleza de qué flujo atravesaba. Difícil creer que eran animales, ¿no? Pero súper difícil. Y aquí está a 2 pasos, vemos como 2 pasos más cerca de nuestros tiempos. Podemos ver un siguiente grupo muy famoso en la vida antigua, la vida prehistórica. Pero antes de eso, hacer notar el hecho de que estamos dando cada vez pasos más cortos. Más cortos, sí. Desde el principio hasta acá. Desde el principio. ¿Cuánto caminamos desde el Big Bang hasta la formación del sistema solar? ¿Cuánto caminamos desde las esponjas hasta estos seres
que son los dinosaurios, que son los conocidos como los seres más antiguos, cuando vemos que en realidad no lo son. Hay organismos muchísimo más primitivos que ellos. Y de hecho esto está muy avanzado para lo que acabamos de ver con las esponjas. Muchísimo, muy avanzado, correcto. Entonces, de hecho, en la secuencia sería primero el dinosaurio y después reptiles más modernos, ¿verdad? Reptiles de nuestros días, reptiles... Que podríamos hablar de los cocodrilos. Correcto, cocodrilos, lagartos, tortugas, serpientes. Entonces, ¿qué quiere decir esos poquitos pasos que estamos dando de escalón a escalón? Que en tiempo, proporcionalmente, están muy juntos estos acontecimientos. Aquí estamos usando espacio para representar tiempo, pero es válida la proporción y es válido decir que, a pesar de que hay varios millones de años desde la formación de las esponjas hasta formar un ser tan complejo como este, que tenía dientes, que tenía un sistema digestivo completo, que tenía pulmones, que tenía escamas, que tenía garras, que después se transformaron en estas manos tan hábiles, pasó relativamente poco tiempo en edad universal. ¿Sí? Veamos dónde está aquel primer cono. Así ¿sí? es. Entonces eso significa justamente ese Y aquí estamos en una etapa importantísima. Su historia. Así es. ¿Qué pasó? ¿En qué etapa estamos ahora? Ya estamos en los seres humanos. En los seres humanos y en sus ancestros. En realidad, qué decir, el Cro-Magnon y todos estos seres, estos homínidos y prehomínidos, o sea, seres con apariencia humana, pero todavía con rasgos de primitivismo, mandíbulas muy anchas, arcos superciliares que se llamaban a este engrosamiento de las cejas, pero engrosamiento no del pelo de las cejas, sino que del cráneo sobre las cejas, como también mecanismos para protegerse de la inclemencia del tiempo. Físicamente muy diferente muy diferentes, nosotros. pero son segundos, son, como lo ve aquí, centímetros de donde estaríamos desde esos ancestros hasta nuestra forma actual de Homo sapiens sapiens, de hombre pensante, mujer pensante. Entonces, sí, aquí llegamos a la forma más refinada de la vida. ¿Qué pasaría si nosotros viéramos una gráfica de contaminación ambiental, por ejemplo? Ahí ya sería nula, donde tenemos a las algas, y en este pedacito sería un pico, pero que sube exageradamente en un tiempo exageradamente corto. Bien, entonces muy interesante el tema que hemos presenciado, que hemos tenido junto al licenciado Javier García. Gracias por habernos acompañado también en estos temas tan importantes e interesantes que usted nos trae cada viernes, y a usted le invitamos para que nos continúe viendo cada viernes y sigamos discutiendo y sigamos descubriendo más temas sobre estos. Muy interesante lo que acabamos de aprender, y como dice usted, todavía aquí hay mucho que poder hablar, como lastimosamente el tiempo pues se va rapidito y se nos ha ido hoy muy rápido para seguir platicando sobre esto. Si usted tiene preguntas, dudas o tiene sugerencias para con esta sección o las que tiene el programa, puede buscar la página en Facebook Vamos a Descubrir CCNN, así la podemos encontrar, y usted puede ahí pues poder preguntarnos, poder darnos sus sugerencias, aquello que a usted le interese que podríamos hablar también en esta sección o en las demás del programa. Gracias por haber estado con nosotros, Lig, y a usted también le invitamos para que siga disfrutando de Vamos a Descubrir. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial, por favor, no se mueva de su asiento, que ya regresamos. Hola, sean todos bienvenidos a este tu espacio, ¿es mito o es ciencia? El día de hoy traemos unos mitos tenebrosos. Uy, qué barbaridad, ¿cómo es eso? Solo de que me digas se me eriza la piel. Me imagino, a mí también, Fai. Pero el día de hoy vamos a encontrar la respuesta a estos mitos que todo el mundo teme, porque son escalofriantes, como le dices tú, Fabi. Exacto. Fíjate que ahorita, principalmente, te quiero hacer una pregunta. Cuando hablamos de murciélagos, ¿qué se te viene a la mente? Vampiros. Algo tenebroso. Y de ahí el afamado Drácula. Si hay un espacio de niños y haces esta pregunta, lo primerito que te van a decir es Drácula. Exacto. Pero, fíjate, déjame contarte que, y a todos ustedes, de que los murciélagos tienen su alimentación
¿verdad? El 70% de murciélagos se alimenta de lo que es frutas, polen y también lo que es insectos. Pero también hay del otro tipo de murciélagos de su alimentación, que es la de que ellos sí consumen sangre, pero son especies muy limitadas, ¿verdad? Y lo que ellos hacen es una pequeña incisión y después cuando sale la sangre es lamerla. Entonces hay que irnos quitando lo que es el mito, ¿verdad? De que ellos nos van a andar mordiendo, ¿verdad? A toda la gente y nos van a dejar sin sangre. Fabi, pues ahora entiendo porque aquí en Francisco Morazán, en mi colonia, Fabi, hay árboles frutales. Y en la noche se miran como pájaros pasar de un árbol a otro árbol. Ahora voy a tener ya más tranquilidad, dejar salir a mis primitos y que no los va a chupar, les va a lamer, les va a sacar sangre, me los va a comer. Y exacto, así. y espero que también todos ustedes, pues al ver un murciélago no diga, ay, que el mismo mito, ¿verdad?, tenebroso, sino que los miremos más bien como agentes polinizadores. Ahora entiendo, Fabi. Pero bueno, aprovechando de hablando de animales voladores, voy a contarles, Fabi, a todos, a ver qué saben del búho. ¿Qué sabes tú del búho, de la lechuza, la famosa lechuza que cuentan? Pues fíjate que si hablamos de mitos, dicen muchas cosas, pero en realidad, no sé si tu abuelita o tus abuelos te contaron alguna vez que decía, ay, si esta niña no está bautizada, te va a llegar la lechuza, te va a tirar el cordón y te va a chupar el ombligo. Eso es lo que decían. Tantas historias que rodean a este pequeño animal solo por ser un animal nocturno. Nocturno. Desde el momento que dicen es un animal nocturno, dicen es el diablo. Pero déjenme contarles el mito. De todos los mitos que envuelve este animal, el día de hoy les sacaré de su duda del siguiente mito que dice así. Cuenta la leyenda, Fabi, y también a todos los que nos están viendo en casa, de que la lechuza entraba a las iglesias y se iba directamente a tomar el agua bendita. De ahí el mito de que, Dios mío, es el diablo que se está tomando el agua bendita por simple hecho de ser agua bendita. Pero cuenta la historia también, ¿verdad?, que un grupo de biólogos estudiaron a este animal y lo que descubrieron fue de que sí, es cierto, volaba hacia el agua bendita, pero a comer todos esos pequeños insectos que estaban sobre el agua, ¿verdad? Porque recordemos que este animal se alimenta de pequeños mamíferos y también se alimenta de roedores y, por supuesto, de insectos, que eran los que buscaban en el agua bendita. Pues fíjate, Helen, que cómo nos quita la máscara o lo que estamos errados nosotros cuando pensamos en estas cosas, la ciencia, porque imagínate, no es una atracción si es de lo bueno, lo malo y que cuando empezamos a inventar cosas, sino que venía la lechuza a tratar de alimentarse de los insectos que había solo por ser el agua, ¿verdad? Exactamente. Ahora fíjate que ya que estamos hablando un poquito de esto, se me viene a la mente lo de las serpientes. ¿Qué pasa con las serpientes? Cuando tú has escuchado de que hay alguien lo muerde una serpiente, ¿qué es lo primero que hacen? Pues yo he visto en televisión y también he escuchado, Fabi, que si te muerde una serpiente, lo que tienes que hacer es, si vas acompañado a tu acompañante, morder y succionar el veneno de esa área donde te ha mordido, te ha picado la serpiente. Ah, pues fíjate, déjame decirte que este es una de las creencias más erróneas que tenemos. Y qué bueno que lo estamos discutiendo aquí para todos ustedes también, porque lo que pasa es de que si nosotros tenemos una mordedura de serpiente y succionamos, tenemos la máxima probabilidad de que este veneno nos afecte también a nosotros. Entonces, lo más recomendable es de ir lo más inmediatamente a un centro de salud o a el hospital más cercano. Y una de las mejores recomendaciones que hay es, para no perder tiempo y que nos puedan poner un antídoto contra este veneno, es si podemos o andamos acompañados, observar bien la serpiente que nos ha picado. ¿Por qué? Porque así los especialistas no pierden el tiempo en investigar cuál fue la serpiente que nos mordió, sino
que ellos ya, nosotros les decimos las características y ellos ya caen, ¿verdad? Si es una barba amarilla o X serpiente coral venenosa, un coral, ¿verdad? Entonces, otra de las recomendaciones que tenemos también es de que si andamos alguna pulserita, algún reloj o X accesorio, ¿verdad? Lo tenemos que quitar inmediatamente, ya que por el veneno en nuestro sistema muscular se tiende a inflamar y más bien lo que hacemos es causar otro daño más a nuestro cuerpo si dejamos o la pulserita o el reloj ahí, y es más difícil, ¿verdad? Ya después cuando estamos en el hospital de que los doctores no tengan que quitar y ya haciéndonos una herida más en nuestro cuerpo. Fabi, gracias por sacarme ya de ese error tan grande que tenía. Ya imagino si salgo de viaje contigo y te pica una serpiente, me muero, porque lo primero que voy a hacer es succionar, ¿verdad? Tu veneno para tratar de ayudarte. Pero bueno, hablando de viajes, ¿alguna vez has salido de viaje a visitar a tu abuelita o algún familiar, ¿verdad? A algún pueblo, y resulta que te dieron las 9, 10 de la noche y tú platicando ahí con los vecinos, ¿y qué crees? Llega y te dicen, no, ya, vete a tu casa porque si no te va a salir un acompañante ahí cuando te vayas para tu casa. ¿Te ha pasado alguna vez eso, Fabi? Pues como cuentan tantas cosas, que te va a salir esto, que te va a salir lo otro, pero decime, ¿qué en realidad lo que me va, qué animalito es el que me va a salir? Pues no sé si alguna vez has escuchado hablar del famoso cadejo. Sí, lo he escuchado bastante. Pues cuenta, ¿verdad?, la leyenda de que el cadejo era un guardián de los mayas. Desde ahí se remonta la historia del cadejo, que era un guardián, y que si era el cadejo negro, era un guardián de la muerte. Y si era el cadejo blanco, era el que le traía la paz y le traía el bien a la población. Pero déjenme contarles que ahora, en nuestros tiempos, todavía se sigue creyendo que si salimos en los pueblos a altas horas de la noche, resulta que nos va a salir este cadejo, este pequeño animal. Ciertas personas que han sido entrevistadas y han dado el relato de cómo han sufrido el ataque de este animal, cuentan y dan el relato, ¿verdad?, de que es un lobo. ¿Puedes creer? Un lobo aquí en Honduras. Nosotros no tenemos lobos. Lo más cercanos que tenemos a los lobos son los coyotes, ¿cierto, Fabi? Estás en toda la razón. Bueno, pues resulta que este pequeño animalito conocido como el cadejo ni siquiera es un coyote, es un perro de la familia Canis. Existe el negro y existe el blanco, pero resulta y cuenta la leyenda que el negro solo le sale a las personas que van sumamente ebrias. O también contaban de que se robaban a las muchachas de los pueblos y las regresaban embarazadas. Entonces, todas estas son pequeñas historias que rodeaban a nuestro pequeño animalito simplemente por ser un animal nocturno. ¿Y sabes qué, Fabi? Dime, cuéntame. Ya se nos ha acabado el tiempo para el día de hoy. Ay, qué lástima, yo estaba tan entretenida, fíjate. Pero les voy a dar un tips, ¿verdad? De que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook. Se me olvidó. Ay, no. Cortó. Sí. No puedo cortar, tenés que entrar, no tenés que dejarla. Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook. Vamos a descubrir CCNN, que es de nuestra carrera de Ciencias Naturales. Espera, no, tengo que cortar hoy, sí. Vamos a entrar aquí. Entremos de cerca. Ahí, no sé qué nos pasó hoy. 3, 2. Espera. Les quiero dar un tip, entonces. Quiero que nos acompañen con tanta. Vamos a descubrir, ¿verdad? Vamos a descubrir Ciencias Naturales, CCNN. Quiero que nos acompañen y nos sigan en nuestra página de Facebook. Vamos a descubrir CCNN, que es de nuestra carrera de Ciencias Naturales, y ahí ustedes nos pueden dejar sus comentarios y también podemos recibir qué temas son de su interés para que nosotros podamos discutir y podamos, ¿verdad?, darles pues estos pequeños explicaciones científicas aquí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.